Este webinar está dedicado a ver los proyectos en el contexto del cambio climático y sus mecanismos de financiamiento. El cambio climático se ha puesto en boga hace muchos años atrás acerca de su planificación, acerca de su mitigación, de su adaptación, debido a los grandes efectos que está sobrellevando en el mundo entero. Y en nuestro país, pues, hemos tenido hace poco una sequía, en nuestro invierno ha sido muy crudo, las lluvias que nos están acompañando están siendo un poco atípicas y se pone pues en boga un poco lo que es estos efectos que tiene el cambio climático y cuáles deberían ser estos mecanismos que tienen que seguir los proyectos de ahora en adelante para poder sobrellevar estos efectos, ¿no? Entonces, esta temática es estos proyectos en el contexto del cambio climático y sus mecanismos de financiamiento. Vamos a entender un poco qué es el cambio climático. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Esta variación se debe a causas naturales y a la acción del hombre y se produce sobre todo en los parámetros climáticos, que es la temperatura, precipitación, nubosidad, etcétera, a muy diversas escalas de tiempo. El cambio climático ya existía hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero los efectos de este cambio climático se han endurecido debido a que ahora hay muchos gases de efecto invernadero que están en el ambiente, que están produciendo un poco mayor calentamiento en el planeta, y este calentamiento está haciendo que estos parámetros climáticos, como es la temperatura y la precipitación, sean anormales. En algunos lugares de la Tierra o del planeta llueve más, o en algunos llueve menos, en algunos se presentan muchas épocas de calor, y en algunos mucha época de frío. Si ustedes recordarán, nuestro invierno ha sido un poco atípico, hemos tenido una etapa muy fría. Si recuerdan, se ha extendido la etapa de las vacaciones en las unidades educativas, debido a este clima típico, ¿no? Hemos tenido muchísimo frío, si bien no ha sido un frío muy, digamos, muy duro, pero sí ha sido extenso. Y hace poco hemos tenido una época de sequía en el altiplano y en el Chaco boliviano, donde han muerto bastante ganado, eh, se han perdido muchos cultivos, y estos sí efectos del cambio climático. Entonces, estos parámetros se están modificándose ya en el mundo entero, ¿no? Las secuelas del cambio climático, bueno, pues van a ser muy duras de aquí en adelante, ¿no? Va a haber mayores inundaciones y sequías intensas, ¿no? De hecho, que nuestro país sí sufre de sequías intensas, sobre todo en el altiplano y el Chaco. El Chaco, que está entre Tarija y Santa Cruz, es un área muy vulnerable a las sequías. Mayor contaminación, vamos a ver incendios forestales. Esto, si bien no es debido a una actividad del clima, sí es una actividad que es más antrópica, hecha por el hombre, y lastimosamente estos incendios forestales recrudecen un poco a los efectos del cambio climático. Hemos visto hace poco que se ha incendiado parte de los yungas, por sobre todo Yupana, Guanay, ¿no? Donde personas inescrupulosas han incendiado bosques enteros, que han afectado cultivos, que han afectado viviendas, y esa emanación de gases de efecto invernadero, pues ayudan a incrementar los efectos del cambio climático en toda esta región, ¿no? Eso puede provocar sequías, puede provocar pérdida de biodiversidad, puede provocar contaminación del agua, del aire, y esos efectos se magnifican cuando hablamos ya en cambio climático. En cuanto a los niveles del mar, los casquetes polaren están en derretimiento, lo que va a ocasionar subidas del mar, afectando a las poblaciones, a las ciudades que viven en orillas de los océanos, de los mares, y esto va a provocar pues mucha bueno, inundación por un lado y desplazamiento de personas por otro lado. Y uno de los efectos más duros que se viene es la escasez de agua y de alimento. De hecho, que nuestro país es un país vulnerable al cambio climático. Parte de nuestro país sí va a sufrir de escasez de agua y por consiguiente de alimento, ¿no? Muchas de las comunidades son rurales y en estas comunidades se producen alimentos.
Y estos alimentos llegan a las ciudades, sirven también para autoconsumo, y al no haber agua, pues no hay producción de alimentos, y esto afecta a toda la cadena de suministro de alimentos en todo el país, ¿no? Y lo que va a ocasionar es problemas económicos, problemas sociales. Al no haber agua, pues todo se recrudece, ¿no? No hay agua, los que solamente tienen dinero pueden comprar agua de donde sea. La gente vulnerable de recursos bajos no puede comprar agua. Es un problema social y económico que conlleva a la escasez de agua en todo el mundo. Este cambio climático se da en todo el mundo, ¿no? De acuerdo a la ONU, el cambio climático en Latinoamérica y el Caribe se proyecta como una de las regiones donde los efectos y los impactos del cambio climático, como las olas de calor, la disminución de los rendimientos de los cultivos, los incendios forestales y el agotamiento de los arrecifes de coral y los eventos extremos del nivel del mar, serán más intensos. La región de América Latina y el Caribe va a enfrentar y seguirá enfrentando graves crisis económicas debido a los eventos hidrometeorológicos extremos. En los últimos tiempos ya se ha visto agravado por los impactos de la pandemia del COVID-19. Toda Latinoamérica y el Caribe son regiones vulnerables al cambio climático, ¿no? Por su condición social, por su condición económica, pero también por su condición física, ¿no? Nuestra ciudad, por ejemplo, en La Paz, eh, tenemos pendientes muy abruptas, suelos no aptos para construcción, donde si llueve por muchas horas, el suelo se convierte en un factor de riesgo, ¿no? Esto conlleva a grandes pérdidas de bienes, puede haber pérdidas humanas. Entonces, esta región donde nosotros estamos es una región, sí, vulnerable al cambio climático. En el mundo se ha hecho un estudio, ¿no? Se ha hecho una pregunta primero para hacer este estudio, ¿no? Si las ciudades en el mundo están preparadas para afrontar los efectos del cambio climático. Y según un estudio realizado por BC3, indica y concluye que las ciudades más grandes del mundo no están preparadas adecuadamente para afrontar los impactos del cambio climático. Dicho estudio ha revelado que algunos planes de adaptación de las ciudades no están diseñadas para ser efectivos frente a dicho fenómeno. Hace muchísimo tiempo, hace más de una década, muchas ciudades en el mundo, las más grandes en el mundo, ya se han preparado, han elaborado planes de contingencia contra el cambio climático. Sin embargo, estos planes no son, digamos, muy prácticos al momento del cual se da un desastre. Las, más, las ciudades más grandes en el mundo digamos, fallado en esta elaboración de planes debido a que los efectos del cambio climático han sido mucho más duros. No le han puesto la seriedad del caso, no se ha vislumbrado un alcance máximo en estos planes que ha hecho que estos planes no sean efectivos, ¿no? Nuestras ciudades, en el caso de Bolivia, por ejemplo, Bolivia no tiene un plan de cambio climático, no tiene una política establecida de cambio climático. En el último PEDES, en el Plan de Desarrollo Económico y Social de Bolivia, que es del año pasado, se ha previsto de que estos PEDES tengan una relación con los PTDIs y se ha querido enmarcar planes de gestión de riesgos y cambios climáticos en la elaboración de los PTDIs actuales. No sabemos cuán efectivos son. Estos PTDIs recién se han elaborado, se están aprobando, pero tendrían que tener esta visión de que estos planes puedan sobrellevar temas de cambio climático en toda la región. Ya la ciencia ya ha previsto cuáles son las soluciones al cambio climático, ¿no? Y hace mucho tiempo ya se dio la solución del cambio climático y la solución pasa por la acumulación de los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero potencian el denominado efecto invernadero, que es el calentamiento global, ¿no? Para poder enfrentar estos efectos se consideran dos tipos de acciones o mecanismos. Cuando hablamos de enfrentar al cambio climático, solamente se puede mencionar, o digamos, el léxico es o mitigas el cambio climático o adaptas el cambio climático. Aunque en el país se habla también de un tercer mecanismo que es el
mecanismo conjunto de adaptación y mitigación. Pero en el mundo como tal, ¿no? Solamente se habla de mecanismos de mitigación y adaptación. Y es importante conocer este tipo de léxico, porque cuando uno realiza un proyecto, tiene que dirigirse a un proyecto ya sea de mitigación o adaptación para poder conseguir un financiamiento, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿A qué se refiere con la mitigación? La mitigación es la intervención antropogénica, es decir, del hombre, para reducir la emisión de gases de efecto invernadero o bien aumentar sus sumideros. A ver, un poquito vamos a entender qué es mitigación. Lo que quiere decir es que nosotros como humanos, como personas, como ciudadanos, tenemos que reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo hacemos? Los gases de efecto invernadero son todos los contaminantes que están emanándose, por ejemplo, de los vehículos. La ciudad de La Paz, por ejemplo, tiene un estudio de su huella de carbono y en ese estudio indica que el 40% de la contaminación por gases de efecto invernadero, de la emisión de los gases de efecto invernadero, se da por las fuentes móviles, es decir, los vehículos. Los vehículos son los que más emiten gases de efecto invernadero en la ciudad y seguramente es casi en toda Bolivia, ¿no? Porque hay muchísimos autos, ¿no? Y esos son los que liberan gases de efecto invernadero. Otro tipo de gas de efecto invernadero es, por ejemplo, en la ganadería, todos los bovinos producen metano, ¿no? Otro tipo de gas de efecto invernadero es cuando se incendia, ¿no?, un bosque, esa emanación de ese CO2 es un gas de efecto invernadero. Entonces, lo que quiere decir esta mitigación es que reduzcamos esa contaminación o esa emisión de ese tipo de gases, ¿no? Mediante mecanismos de mitigación, ¿no? Es decir, a ver, si tenemos vehículos, ¿no? Nuestro parque automotor es comúnmente consume mucho diésel, mucha gasolina. Y ese diésel y gasolina, al combustionarse, produce un gas de efecto invernadero. Lo que está haciendo, lo que se hace en otros países es cambiar el parque automotor a un parque automotor eléctrico. Este parque automotor eléctrico no produce o produce bajas cantidades de gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces, una de las medidas de mitigar es reducir mediante la transformación, por ejemplo, del parque automotor. Y otra parte de la mitigación es, dice, aumentar los sumideros. ¿A qué se refiere con sumideros? Algo que pueda absorber los gases de efecto invernadero. Y absorber significa, por ejemplo, forestar, ¿no? Los árboles, una de las soluciones más importantes, por ejemplo, en el mundo es forestar. Si tan solo nosotros forestáramos, podríamos sí reducir la cantidad de gases de efecto invernadero que existe en el mundo. Para poder neutralizar toda esta cantidad de gas de efecto invernadero, se necesitaría forestar toda la superficie de Estados Unidos, ¿no? Este es un estudio que se ha hecho hace 2 años. Decía, ¿qué cantidad de árboles se necesita en el mundo para poder neutralizar todos los gases de efecto invernadero? Y de acuerdo a un cálculo que se hizo, se necesita forestar esa superficie en el mundo, ¿no? Todo Estados Unidos. Eso es difícil hacerlo debido a que eh, si bien hay áreas donde se pueda forestar, muchas de esas áreas no son aptas para poner un árbol, ¿no? Pueden ser lugares no aptos, como hay muchas rocas, en muchos lugares que tienen muchísima agua, mucho desierto, áreas productivas, y en realidad en vez de nosotros incrementar la masa forestal en nuestro país, la masa arbórea, estamos quitando, ¿no? Bolivia es el quinto país en el mundo que deforesta sus bosques. Y en cuanto a las medidas de adaptación, significa que es el ajuste de los sistemas humanos o naturales en respuesta a estímulos climáticos presentes o futuros o sus efectos con el propósito de reducir los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. ¿Qué quiere decir con adaptarse? Tenemos que adaptarnos al cambio climático. El cambio climático va a llegar, ¿no? En mayor o menor proporción, de acuerdo a que nosotros, como ciudadanos, como país, como ecosistema, podamos prepararnos, ¿no? Tenemos que adaptar, por ejemplo, las ciudades. En muchos lugares de Bolivia se inunda. Por ejemplo, en el Beni hay ciudades que se inundan, en Pano también hay ciudades que se inundan. En adelante, ¿no? En el transcurso de los años, esos lugares
tienen la tendencia a inundarse. Y lo que se refiere a adaptarse, ¿no?, al cambio climático es, si sabes que tu ciudad se va a inundar, entonces adapta tu ciudad para que no se inunde, ¿no? Y estas ciudades que se inundan, por ejemplo, actualmente están construyendo sistemas de evacuación de agua pluvial o construyendo defensivos para que el río no ingrese a las ciudades, ¿no? Entonces están adaptando las ciudades a estos efectos. Y en este caso, por ejemplo, de la inundación. ¿Qué hacemos digamos, los sistemas alimentarios? Muchos consideran que la construcción del sistema de riego es un método de adaptación al cambio climático. Sí, porque vamos a utilizar un sistema que optimice el uso de agua. Sin embargo, estos sistemas también tienen que estar adaptados al cambio climático. El problema que pasó recién con esta sequía que se ha tenido desde octubre, noviembre, diciembre aquí en el país, el Chaco y el Altiplano ya contaban con sistemas de riego, ¿no? Incluso el gobierno habilitó muchísimos pozos hace muchos años atrás, donde hubo un programa del gobierno donde ya se había aperturado pozos para que la gente no sufra de agua. Pero por los efectos del cambio climático, los sistemas de riego y los pozos que estaban aperturados no han funcionado, ¿no? Esos sistemas no han servido porque no había agua en esos sistemas de riego. Lo que quiere decir adaptarse es, si tú también tienes una infraestructura, esa infraestructura también tiene que estar adaptada al cambio climático. Es decir, no es suficiente con el sistema de riego. El sistema de riego también tiene que tener alguna obra complementaria que haga que cuando llegue esta emergencia climática y te llegue una sequía, este sistema de riego siga operando, siga funcionando. Y actualmente los proyectos en el mundo se están adaptando todos al cambio climático. Estos proyectos, estos efectos del cambio climático tienen estos efectos en estos proyectos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen representa a la operación de un proyecto, ¿no? Cuando tenemos un proyecto, ¿no? Este proyecto eh, tiene dos tipos de evaluación o de impacto, ¿no? Tiene impactos positivos este proyecto porque puede generar riquezas a la población, puede generar beneficios sociales. Si construimos un sistema de agua potable, por ejemplo, este impacto positivo a las comunidades es que tengan agua potable por siempre. Sin embargo, este impacto en estos proyectos y la sostenibilidad de estos proyectos puede ser afectado por el cambio climático. El cambio climático puede anularte los beneficios de un proyecto, ¿no? Como ya habíamos manifestado anteriormente. Si se ha construido anteriormente pozos de agua para que la gente en el altiplano pueda tener agua para alimentar o para dar de sustento a su ganado, pero también a la familia, estos proyectos deberían tener cierta sostenibilidad. Estos proyectos tendrían que estar tan adaptados de que si en algún momento llegara una sequía muy extrema, estos pozos sigan funcionando, ¿no? La sostenibilidad de un proyecto también se basa en eso, de que este proyecto sea sostenible en mucho tiempo. Sin embargo, el cambio climático puede ocasionar, como ya ha ocasionado el anterior año, que los proyectos sean inútiles, ¿no? Que si tienes un sistema de riego, pues igual tu sistema de riego no funciona. Por tanto, la sostenibilidad y los impactos de este proyecto sean nulos. Por tanto, si nosotros evaluamos un proyecto que ya esté construido, debemos ver que este proyecto sí esté adaptado al cambio climático, ¿no? A los efectos del cambio climático. Si vemos que este proyecto está adaptado al cambio climático, pues es un proyecto sostenible, es un proyecto adaptado y es un proyecto resiliente, ¿no? Porque sabemos que ese proyecto va a seguir permitiendo que sus beneficios a la sociedad sean pues sostenibles. En Bolivia, el año 2017, gracias a la cooperación suiza, ha creado un software que se llama Herramientas para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura resiliente, que viene acompañado de una guía, que es la guía para la toma de decisiones en proyectos de infraestructura resiliente, con enfoque de reducción de riesgos de desastres y adaptación al cambio climático.
esta herramienta, que no la utilizan, ¿no? No se utiliza en el país como debería utilizarse, si bien el Ministerio de Medio Ambiente y Agua en su momento ha pedido de que todos los entes gubernamentales puedan utilizar esta herramienta, porque esta herramienta permite diseñar proyectos de infraestructura para que estén adaptados al cambio climático. Es una herramienta tan potente, tan poderosa, que si todos los entes gubernamentales, privados que realizan proyectos en el país, si utilizarían esta herramienta, pues nos evitarían tener esos problemas que hemos tenido hace poco, ¿no? Esta herramienta consta de 7 pasos, ¿no? Es un software que se utiliza y es muy sencillo de utilizar, que nos permite hacer un análisis del riesgo del proyecto. Se hace un análisis de resiliencia física del proyecto, de una resiliencia funcional, una resiliencia productiva. Y aquí, quienes elaboran el proyecto o quienes quieren complementar un proyecto, tienen que hacer una priorización de intervenciones y gracias al software se ve ciertas medidas de eficacia de las medidas. Y este análisis nos ayuda a evaluar beneficio-costos. Y lo más importante es evaluar los costos que nos podemos evitar al no haber construido una infraestructura resiliente y adaptada. Por ejemplo, este software nos dice cuánto podrías perder como infraestructura o como proyecto si tú no realizas un mejor diseño. A ver, voy a poner un ejemplo. En caso de los proyectos de riego, yo hice una evaluación con este sistema, perdón, con este software, de un sistema que está en el altiplano y este sistema de riego no está adaptado al cambio climático. Siempre que hay sequías, el sistema deja de funcionar. Entonces, lo que ha permitido este software es calcular el costo que nos evitaríamos al hacer una complementación en la infraestructura del sistema de riego, ¿no? Que es un costo muy elevado. Pero además, este software nos dice cuánto está perdiendo la población en no utilizar ese sistema de riego porque se ha parado el proyecto. Entonces, los proyectos deberían tener un componente eh, que refleje la gestión del riesgo y cambio climático en el proyecto, ¿no? Para que ese proyecto sea siempre sostenible. Y es lo que siempre se busca en los proyectos, ¿no? Muchos hemos pasado por esto, ¿no? En Bolivia, al ser un país vulnerable, hay muchas sequías. Si vemos la foto de la izquierda, hay un niño, donde es un lugar donde se cultivaba, pero si bien el suelo es muy árido, no ha llovido en muchísimo tiempo y el suelo se ha desquebrajado y obviamente ahí no se ha podido cultivar. Abajo está un glaciar, ¿no? El glaciar ya está perdido. A mano derecha, arriba, muchos hemos sufrido esta sequía y la falta de agua en La Paz, ¿no? En 2017. Y abajo, esta represa de Jampaturí, que en ese entonces se veía muy por debajo de su capacidad operativa, que ha ocasionado esta escasez de distribución de agua en La Paz. Solamente poniendo este ejemplo, por ejemplo, en la represa de Jampaturí. Adaptarse al cambio climático quiere decir también adaptar a las condiciones actuales de las represas, por ejemplo. Si ven esta fotografía de la represa de Jampaturí, ven un nivel de agua muy bajo. Sin embargo, se podría adaptar ciertas medidas para que esta agua no se pierda. En muchos países del mundo tienen el mismo problema que el nuestro, ¿no? Hay muchas represas, las represas en algún momento llegan a ser insuficientes para el abastecimiento de agua a su población y empiezan a racionar. Y en muchos casos racionan días enteros, ¿no? Y lo que han hecho es, si ven esta represa está a cielo abierto, no hay nadie quien lo cubra. Y abajo no hay algo que haga que se pierda la infiltración de agua. Al ver esto, uno puede adaptar esta tecnología para que no haya pérdidas de nada en este sistema de la represa. Es decir,
En la represa que tenemos en Hampaturí hay dos tipos de pérdidas de agua. Uno por evaporación, hace muchísimo sol y el sol evapora el agua. Y segundo, la represa es de tierra y roca, y donde hay tierra, pues el agua se infiltra y se pierde en el subsuelo. En muchos lugares del mundo lo que han hecho es impermeabilizar el suelo, ¿no? Cementar el suelo o poner algún plástico o geomembrana o una membrana impermeable que haga que el agua no se infiltre y no se pierda en el subsuelo. Y segundo, el espejo de agua, ¿no? La han cubierto, ¿no? Con pelotitas de plástico, esas pelotitas que utilizan en el golf o que utilizan en los parques, la han cubierto para que el sol no dé directamente al espejo de agua y no se evapore. Con tan solo esas medidas digamos, no tecnológicas, ¿no? Han logrado reducir la pérdida de agua y han podido adaptar esta represa a los efectos que tiene la pérdida de agua, ¿no? Y eso le llamamos adaptación al cambio climático, ¿no? Tan solo esas tareas tan sencillas como poder cubrir con pelotitas la represa, ¿no? Y poder poner un impermeabilizante abajo, ¿no? Del agua. Entonces, hay que adaptar ese conocimiento que tenemos a las infraestructuras que tenemos para que esta infraestructura continúe con los beneficios hacia la sociedad. ¿Qué es lo que ha pasado el año pasado con los efectos del cambio climático? En Estados Unidos, por ejemplo, el 20 de julio se ha reportado esta noticia. Dice, hay muertes, incendios y temperaturas récords, y la ola de calor arrasa en Europa, Estados Unidos y China. Si ustedes han escuchado las noticias en Estados Unidos, había gente muriendo en China, Estados Unidos y en Europa a causa de las olas de calor. Es lo que provoca el cambio climático. Es una noticia que ha sido emanada en Europa y el 21 de julio decía en España y Portugal se reportan muchísimas muertes por ola de calor. Otra noticia ha sido que el calor derrite parte del asfalto del aeropuerto en Luton. Imagínense cuánta calor ha debido hacer en ese lugar para que se derrita la capa asfáltica en un aeropuerto. Lo que ha ocasionado es paralizar la economía en ese día del aeropuerto y poder sobrellevar esta emergencia, traer nuevo asfalto, enfriar el asfalto. Imagínense cuánto presupuesto han tenido que utilizar para poner nuevamente en operación. Es lo que trae el cambio climático, ¿no? Y seguramente este aeropuerto ha tomado otras medidas. Su nuevo proyecto será seguramente utilizar otro tipo de material asfáltico que no se derrita, ¿no? Entonces, si ustedes ven, los proyectos de ahora en adelante deberían tener estas medidas para poder adaptarse al cambio climático. Y una noticia que ha sido un poco chistosa en Londres, que las vías férreas en Londres se han dilatado y por tanto se han salido, ¿no? Como si se fijan acá, estas vías férreas han empezado a dilatarse por tanta calor que ha producido que las rieles se han empezado a salir. Entonces han paralizado por muchos días el uso de la vía férrea y lo que han hecho es pintar de blanco las vías férreas, porque al pintar de blanco, el color blanco disipa un poco el calor, ¿no? La luz del sol se disipa un poco y hace que las vías no tengan mucha temperatura, no vayan a adquirir mucha temperatura. Imagínense pintar todas las vías férreas de todo Londres, ¿no? Yo no sé cuántos kilómetros tendrá, pero debe ser muy grande. Pero imagínense cuánto de presupuesto han tenido que utilizar solamente porque ha hecho calor un día y ha dilatado las vías férreas y se han empezado a salir, ¿no? El perjuicio económico ha de ser enorme, ¿no? Entonces, vemos que los proyectos en el mundo, no solamente aquí, en otros lugares, pues deben ya tener un componente de adaptación al cambio climático. Entonces, para resumir, los proyectos en este escenario de cambio climático deben tener dos tipos de mecanismos, uno de adaptación, otro de mitigación y un tercer componente que le llamamos resiliencia, ¿no? De informar a la población para que esta población, al tener un impacto en algún desastre,
sepa sobrellevar el desastre, ¿no? Entonces, en el mundo se tiene mucha tecnología, ya se tiene mucho saber de qué podemos adaptar, ¿no? En la fotografía, en la derecha, por ejemplo, ven una ciudad donde hay muchos árboles, las vías son muy grandes, se han creado muchos sumideros de carbono, se ha hecho mucha forestación urbana en estos lugares, que es lo que se pretende actualmente, ¿no? Adaptar a las ciudades, ¿no? En Bolivia se está adaptando los sistemas agroalimentarios, ¿no? En la fotografía pueden ver una carpa solar, donde si ven unas botellitas colgadas, ¿no? Sirve como para dos tipos de función. Uno para reducir la temperatura dentro de la carpa solar, pero también sirve como un sistema de riego, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología tan sencilla como poner un sistema de riego dentro de una carpa, botellas que estén eh, en el ambiente para poder un poco mitigar esa calor extrema que haya muchas veces por efectos de que hay olas de calor en estas regiones, puede llevar a que la producción no se pierda, ¿no? Entonces estamos adaptando tecnología muy sencilla para contrarrestar los efectos del cambio climático. Pero también podemos mitigar, como ya habíamos dicho, una de las labores más importantes que tiene un ciudadano, un gobierno, es poder forestar, ¿no? Poner más cobertura arbórea en las ciudades, en las áreas rurales, aumentar la superficie de los bosques. Eh, Hay otras ideas que son mucho más revolucionarias, por ejemplo, para poder crear sumideros de carbono. Si ven a mano derecha en la pantalla, abajo, este es un jardín vertical. En Alemania se está utilizando un tipo de musgo que es sumamente efectivo para captar CO2, gas de efecto invernadero, ¿no? Un metro cuadrado de musgo puede eh, consumir por 16 árboles, ¿no? Es mucho más eficiente en el consumo de CO2. Y de hecho que mucha vegetación en el mundo, por sobre todo aquella vegetación que se encuentra en sitios Ramsar, son mucho más efectivos para la captura de carbono, ¿no? Y estos sitios Ramsar, ¿no? Son sitios que son lugares muy inundadizos, donde se saca turba, por ejemplo. Estos sitios consumen mucho CO2, ¿no? Atrapan mucho CO2, son mucho más efectivos como sumideros de carbono. Y este tipo de jardines verticales podrían instalarse en las ciudades, ¿no? De hecho, que en La Paz se ha tratado de poner este tipo de jardines, pero lastimosamente se los ha quitado. Pero también se pueden utilizar otro tipo de tecnología, ¿no? Por ejemplo, ya en el país y en Latinoamérica se está motivando a que el vehículo eléctrico ya ingrese a las ciudades, ¿no? Esto va a ser obviamente un alivio para que se disminuye la cantidad de gas de efecto invernadero que se produce en las ciudades, que produce un país, ¿no? Tiene muchísimos beneficios en cuanto a la mitigación al medio ambiente y utilizar los autos eléctricos. Y la resiliencia es pues cuando una ciudad ya se encuentra mucho más preparada para soportar un evento de desastre. A ver, voy a poner un ejemplo. En La Paz hemos tenido hace muchos años atrás un deslizamiento en el Cayapa. Las personas que vivían en Cayapa han sufrido un desastre, un deslizamiento. Esas personas se han quedado con un trauma. Sin embargo, esas personas se han vuelto más resilientes que otras porque ellos han vivido en carne viva cómo se ha derrumbado su casa, ¿no? Cómo ha perdido sus bienes. Entonces, esas personas, si ocurriera un nuevo deslizamiento donde se afecta a esa persona nuevamente, esa persona estaría muchísimo más preparada que otra persona. A eso se le llama resiliencia, ¿no? A estar preparados. Una persona que se ha preparado y cuando sufre un evento de desastre, una emergencia, esa persona ya no le afecta tanto, ¿no? Entonces todos deberíamos tener esa resiliencia. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la sequía que hemos tenido en diciembre se hubiera
tenido. Seguramente las represas se hubieran desabastecido de agua y hubiéramos tenido una sequía muy, muy extrema, desabastecimiento de agua en las casas, pero como ya hemos pasado una etapa similar en 2017, como que ya sabemos qué hacer, ¿no? Ahí yo recuerdo que el gobierno municipal, el gobierno nacional, ha instalado tanques de agua en las plazas, la gente ha empezado a racionar, ha empezado a cuidar más el agua, ¿no? Entonces, nos hemos vuelto un poquito más resilientes, ¿no? Eh, si llegara, digamos, una nueva sequía, escasez de agua, como que ya tenemos un poquito más de conocimiento que antes. Eso se llama resiliencia. Ahora, para poder adaptar los proyectos, para poder eh, incursionar en proyectos que estén adaptados al cambio climático, obviamente se necesita financiamiento, ¿no? Y el financiamiento es lo que no hay, ¿no? Hay un mapa interactivo en el mundo donde nos dicen cuán preparado está tu país en cuanto a la capacidad de adaptación económica. Y si ven, nuestro país está marcado en rojo, por tanto tenemos una capacidad de adaptación económica muy baja. Si hubiera un desastre muy grande en nuestro país, nosotros no sabríamos cómo sobrellevar el desastre. A comparación de otros países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá ven que tiene una adaptación económica alta por el poder adquisitivo que tienen ellos, ¿no? Tienen muchísima más plata que nosotros, por decirlo así. Entonces, la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que la transición a economías bajas en carbono y resilientes al cambio climático van a necesitar inversiones de al menos 60 billones de dólares hasta el año 2050. Los países desarrollados deben invertir como mínimo 100.000 millones anuales para paliar la crisis climática. Esto incluye crear brechas de financiación en los ámbitos de la mitigación y de adaptación. Se calcula que a nivel mundial el déficit para las actividades de mitigación a nivel mundial es muy grande, más o menos de 850.000 millones anuales de aquí al 2030, mientras que el déficit anual para la iniciativa de adaptación se ubica entre 180.000 millones y 300.000 millones, ¿no? Para poder paliar todos estos problemas que tenemos en esta crisis climática, se necesita todo el presupuesto a nivel mundial, ¿no? Nuestro país no es el único que necesita plata. Si vemos en el mapa, hay países de África, por sobre todo, que también tienen una capacidad de adaptación económica muy baja y también son vulnerables al cambio climático. Por tanto, en el mundo hay mecanismos de financiamiento al cambio climático. ¿Sí? El convenio marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático ha creado un mecanismo de financiamiento, ¿no? ¿Qué es el financiamiento climático? ¿No? Se refiere al financiamiento local, nacional o transnacional que busca apoyar acciones de mitigación, adaptación que aborden el cambio climático. En la convención, donde el protocolo de Kioto y el acuerdo de París exigen la asistencia financiera de las partes con más recursos financieros a aquellas que están menos dotadas y son más vulnerables. Si se fijan en el mapita dicen que las naciones que tienen más, las que están marcadas en verdes, deben ayudar a las que tienen menos, las que están marcadas en rojo, las naranjas y las amarillas. Esto reconoce que la contribución de los países al cambio climático y su capacidad para prevenirlo y hacer frente a sus consecuencias varían enormemente. La financiación climática es necesaria para la mitigación, porque se requieren inversiones a gran escala para reducir significativamente las emisiones. Y el financiamiento climático es igualmente importante para la adaptación, ya que se necesitan recursos financieros significativos para adaptarse a los efectos adversos y reducir los impactos del clima cambiante. Entonces, hay un mecanismo financiero en el mundo, ¿no? Este convenio marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático establece que la operación del mecanismo financiero puede ser encomendada a una más entidades internacionales existentes. Entonces, las Naciones Unidas, nosotros somos parte de las Naciones Unidas, somos miembros de las Naciones Unidas como país, o como Estado, perdón, donde podemos acceder a varios fondos climáticos, donde tenemos al Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Fondo Verde para el Clima, el Fondo Especial de Cambio Climático, el Fondo para países menos adelantados y el Fondo de Adaptación. Ahora,
Se ha creado un comité permanente de finanzas, ¿no? En la COP del 2010, las partes han decidido establecer este comité permanente de finanzas para asistir a la COP en el ejercicio de sus funciones en relación al mecanismo financiero de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ¿no? Entonces, este comité lo que hace es ayudar a la COP a mejorar la coherencia y la coordinación en la entrega de financiamiento para el cambio climático. Ayuda a la COP para la racionalización del mecanismo financiero del convenio marco. Apoya a la COP en movilizar los recursos financieros para el financiamiento climático y apoya a la COP en la mediación. Entonces, este convenio marco fija muchos mecanismos de financiamiento en el mundo donde Bolivia puede acceder mediante como Estado o como gobierno subnacional, ¿no? Un municipio, una gobernación puede acceder a este tipo de financiamiento. Vamos a leer algunos. Por ejemplo, el Fondo Verde del Clima es un fondo mundial que fue adoptado por el Convenio Marco para poner fondos a disposición para los países en desarrollo y vulnerables a fin de facilitar la acción climática. Este sector, este Fondo Verde del Clima, financia proyectos de adaptación y mitigación y su instrumento de financiamiento es subvenciones y préstamos concesionales. Entonces, cuando uno presenta un proyecto al Fondo Verde del Clima, puede presentar ya sea para un proyecto de adaptación o de mitigación. Por eso les decía que es importante conocer a dónde apunta tu proyecto en cuanto a la acción climática que va a tener, ya sea a una adaptación o una mitigación, ¿no? Para que podamos tener financiamiento ya sea por subvención o préstamo concesional. Si ustedes se fijan en la parte derecha, hay una dirección en la página web. Este material va a ser distribuido en los cursos de preparación y evaluación de proyectos que vamos a dictar desde el día de mañana hasta el día viernes. Una parte del curso corresponde a financiamiento de proyectos y vamos a darles como material esto lo que ven en pantalla, donde vamos a abrir estos links, ¿no? Algunos de estos links para ver cómo se puede acceder a este tipo de financiamiento mediante la presentación de un proyecto. Por ejemplo, hay otro que como es el Fondo Especial para el Cambio Climático. Este fondo apoya proyectos de adaptación, transferencia de tecnología y actividades de creación de capacidades. Este fondo especial solamente financia proyectos de adaptación al cambio climático y su instrumento de financiamiento es la subvención, ¿no? Subvenciona un proyecto de adaptación. Y también tiene una dirección en la página web donde se puede acceder para poder ver cómo se puede presentar un proyecto, ¿no? Como somos parte nosotros de las Naciones Unidas, muchos de estos fondos están disponibles para el país. Sin embargo, el país también tiene que evaluar la capacidad que tiene el ente que va a presentar el proyecto, ¿no? Si es una gobernación, es un municipio, por ejemplo, que está presentándose al acceso de estos fondos, al final el gobierno decide si viene o no el fondo, ¿no? Lastimosamente. Eh, hay un punto focal en Bolivia quienes evalúan este tipo de proyectos de las personas o de las entidades que se presentan para el acceso de estos fondos, ¿no? Tenemos otro tipo de fondos que son el Fondo de Inversiones Limpias, por ejemplo, el Fondo de Tecnología Limpia, que sirven para proyectos solamente de mitigación, cuyo proceso de financiamiento son subvenciones, préstamos, concesionales y garantías. Ahora, aparte de las Naciones Unidas, y este fondo del convenio marco, hay otro tipo de financiamiento, ¿no? Que son, por ejemplo, el programa RED de las Naciones Unidas, el programa de cambio climático combinado con la cooperación financiera internacional, la IFC, el Fondo Fiduciario, el Centro de Tecnología del Clima, la Iniciativa del Sistema de Alerta Temprana de Riesgo Climático, la Iniciativa del Desarrollo de Capacidad de Transferencia, ¿no? Hay varios fondos que se pueden acceder como entidad, ¿no? En las Naciones Unidas no es el único fondo. De hecho, que también la Comisión Europea, por ejemplo, hace unos 2 meses atrás ha lanzado un fondo concursable para proyectos referidos al cambio climático en Bolivia, ¿no? Otro tipo de fondos, por ejemplo, es la Alianza Mundial contra el Cambio Climático, el Fondo Nórdico y la Alianza Mundial contra el Cambio Climático. Entonces, uno que quiera acceder
a poder ser financiado a este tipo de fondos, pero que estén ligados al cambio climático, puede acceder a las páginas que se muestran en la mano derecha y ver cuáles son las condiciones que exigen estas entidades, ¿no? Sin embargo, no son las únicas. Bueno, para apoyar la elaboración de proyectos y poder acceder a este tipo de financiamiento climático, se ha desarrollado herramientas y recursos, ¿no? Es decir, hay una guía para la preparación de propuestas de financiamiento para el proceso de aprobación, ¿no? Que le llaman SAP, para poder elaborar un proyecto con las características que solicita el financiador. Hay un kit de herramientas para las propuestas del Fondo Verde para el Clima que se elabora en 2017. Hay un manual de cómo solicitar financiamiento para proyectos, ¿no? Al Fondo de Adaptación. Hay un compendio de financiabilidad desbloqueando el financiamiento climático para desarrollo compatible por el clima, el género y cambio climático, el financiamiento para el género y clima. Hay un portal de conocimiento de relación de los NDCs y páginas del país y hay un seguro de riesgos climáticos del G7. Entonces, aparte del mecanismo financiero, hay estas herramientas que te ayudan a la entidad local, a una entidad social, un ente gubernamental, para que pueda elaborar un proyecto para estos financiadores, ¿no? Mediante todas estas herramientas. Y esas herramientas les vamos a dar en el curso. Sin embargo, en el país también hay entidades que trabajan muy de cerca a lo que se refiere al cambio climático, a la seguridad alimentaria, todo lo que tiene que ver con el desarrollo, ¿no? Son muchísimas entidades que si bien algunas financias, otras no, y tienen misiones directas con proyectos de desarrollo, en algún momento se constituyen en aliados que pueden coadyuvar a presentar proyectos al cambio climático, ¿no? Como les decía hace rato, la Unión Europea hace 2 meses atrás, si no más recuerdo, o 3 meses atrás, tenía un fondo concursable donde podían acceder organismos no gubernamentales o ONGs, fundaciones, incluso internacionales, con asocio con ONGs locales para poder presentar proyectos, ¿no? Entonces, una de estas ONGs que ven en pantalla podría acceder a este tipo de financiamiento con una ONG local, en asocio con una ONG local, para ese tipo de financiamiento, ¿no? Entonces hay muchas ONGs en Bolivia que se dedican a hacer desarrollo y tienen algún tipo de financiamiento, ¿no? Por ejemplo, la ACTI es una entidad financiera técnica no reembolsable, ¿no? Lo que hace es mandar a un lugar, a un gobierno municipal, por ejemplo, personas o técnicos de otros países que sean expertos en algo y puedan coadyuvar en algún proyecto. Entonces, como ven, tenemos una lista como país muy grande de entidades no gubernamentales que trabajan en el país en temas de desarrollo y están ligados mucho a lo que es cambio climático actualmente. Entonces, de eso consta este tipo de proyectos que están ligados a lo que es el cambio climático y cómo se puede ligar a estos mecanismos de financiamiento. En el mundo sí hay financiamiento para el cambio climático, solamente hay que saber acceder, a ese tipo de financiamiento, ¿no? Como ya hay herramientas que permiten elaborar un proyecto, hay que saber elaborar un proyecto, ¿no? Y precisamente con Pachebol, el día de mañana estamos llevando a cabo ya un primer curso desde el lunes hasta el viernes de la elaboración de proyectos de inversión pública y privada, ¿no? Donde vamos a tocar sí, tópicos de cómo poder elaborar proyectos nacionales o internacionales, como es el caso de estos proyectos de cambio climático. Así que muchísimas gracias a todos. Si no hay consultas, dudas, aquí termina mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí estaba con nosotros el ingeniero Roberto Pablo Rojas Uría.